7:18 de la mañana. Se llevó a cabo la quinta y última audiencia por un observatorio de víctimas de la inseguridad, actividad que condujo Oscar Martínez, diputado provincial del Frente Renovador, y en realidad fueron varias reuniones con la presencia de personajes de la justicia, personajes, digamos, de la política y también víctimas del delito. Estamos en contacto con Oscar Martínez, legislador provincial del Frente Renovador. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar contigo y los oyentes de tu radio. Gracias por atendernos, como siempre. Bueno, se llevó a cabo la quinta y última audiencia. Ahí estamos viendo, para aquellos que nos sintonizan por nuestras variables multimediales, estamos viendo imágenes de diferentes encuentros que han tenido. Raúl Lamberto, presencia de diputados provinciales del FRADE. Sí, la verdad que ha sido muy enriquecedor, con una enorme participación. En primer lugar, agradecerle a víctimas y familiares de víctimas y asociaciones que, bueno, a pesar del escepticismo que a veces produce justamente la falta de atención de parte del Estado, se han comprometido con esta ley. Y también, digamos, a las autoridades que yo señalaba, digamos, de todos los poderes y de todos los niveles del Estado, que en el fondo su participación lleva íncito el reconocimiento de que estamos en deuda con las víctimas de delitos y con el reconocimiento de sus derechos humanos, que significan, digamos, justamente atender a un sector vulnerable, que no solamente no se ha visto protegido desde el punto de vista de la representación legal en el proceso penal, detrás de ese objetivo legítimo que tiene la víctima de que se haga justicia y aquel que viola la ley penal cumpla con la sanción respectiva, sino también desde el punto de vista de la protección psicológica, médica y asistencial, ¿no? La verdad que ya a esta altura, después de 2 largos meses de audiencia y iniciando el periodo ordinario de sesiones, nosotros estamos muy convencidos de que vamos a avanzar. Yo quiero, digamos, ir señalando un poco las conclusiones si tenemos tiempo y también agradeciendo a las autoridades, ¿no? Al secretario de Justicia, porque francamente desde el Ejecutivo él desde un inicio nos escuchó, ha escuchado a las víctimas, y me parece muy importante no solamente que haya incorporado dentro de este convenio que ha celebrado con otros poderes para mejorar el acceso a la justicia, es muy importante que también él haya señalado en ese convenio la ley de víctimas que nosotros veníamos trabajando. Uh-huh. Y creo que realmente a partir de su participación, esto se ha incorporado en la agenda de gobierno. El gobernador el día sábado planteó la necesidad de una ley de víctimas. Uno de los temas que está en la agenda y que seguramente vamos a avanzar en la ley es poder construir un registro, que este es un reclamo de las víctimas, un registro de víctimas, porque muchas de las asociaciones nos decían, los mismos funcionarios del CAF, o sea, del gobierno, del Centro de Asistencia Judicial, nos preguntan a nosotros quiénes han sido, por ejemplo, las víctimas de homicidio, ¿no? Entonces es necesario, así como el gobierno provincial está cruzando información del Poder Judicial, de las actuaciones del ámbito de la seguridad, del ámbito de los hospitales, del ámbito de la actuación del Ministerio de Acción Social, para con las víctimas de delitos de género, poder hacerlo con todos los delitos. Uh-huh. Por otro lado, también plantear en qué ámbito va a estar funcionando este organismo que coordine el accionar de todos, de todas las oficinas. Hoy, si vos te metés por la página de internet, vas a ver como 5 oficinas, una de la municipalidad, una del Ministerio de Seguridad, otra del Ministerio de Gobierno, a través del CAF, las responsabilidades que ya le corresponden al Ministerio Público de la Acusación. Es necesario unificarlo
y en eso también nos gustaría tener la opinión del gobierno, del Ejecutivo, para poder consensuar. Claro. Y también, digamos, es muy importante el aporte de otras instituciones. Perdóname que me tomo unos minutos, pero es bueno señalarlo. De los jueces federales, el Colegio de Magistrados estuvo presente. Hubo testimonio incluso del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, que aparte de juez ha sido víctima del femicidio de su hermana, y él decía, dice, la justicia, haciendo una autocrítica obviamente, ¿no? Dice, la justicia no puede ser como la víbora que pica a los descalzos, ¿no? Respecto, denunciando justamente a veces la diferencia o la discriminación que existe entre aquel que tiene recursos para lograr un abogado y el que no lo tiene, y la necesidad que el Estado de la provincia... Sí, sí. Bueno, nos lo decía un habitante de una comuna muy chiquita, como es San Gregorio, 4.000 y pico habitantes debe tener, según el último censo, 2010, 4.000 y pico, sino 5.000 actualmente, que está tomada por el narcotráfico. Los otros días un chico, no se sabe si fue asesinado o se ahorcó. Hablamos con el jefe de una familia muy carenciada, y me decía, nosotros no tenemos acceso a la justicia, ¿no? Acá solamente accede a la justicia el que tiene algún recurso económico. Digamos, bueno, es un tema muy complicado. Muy complicado, pero que debe ser abordado, ¿no? Yo creo que ha sido importante el aporte, de funcionarios municipales, del Consejo Deliberante de Rosario. Cuando se hicieron las audiencias, se planteó justamente lo que sucede también con la ocupación de inmuebles, que se denuncian las amenazas, pero que, después termina eso en un delito de usurpación, que es producto de amenazas, y donde obviamente que después hay que buscar una solución, porque esa gente no quiere recuperar ese lugar, porque ese lugar justamente pone ya en peligro no solamente el patrimonio, sino la vida, y ahí es necesario el funcionamiento del Estado. Importante la participación de los fiscales regionales y del fiscal general. Yo también tengo que decirlo, el fiscal general de un concepto que no es menor. Es decir, nosotros necesitamos un proceso donde la víctima tenga la misma participación, y no es poco lo que estamos diciendo, la misma participación que el imputado. Eso significaría también que corrijamos las cuestiones procesales, ¿no? Que podamos efectivamente darle a la víctima participación cuando el imputado es un menor, y también que podamos darle participación en el proceso ordinario, en la audiencia de archivo judicial de las causas, en la audiencia de sobreseimiento, que para quien no conoce derecho y no tiene los oyentes saberlo, es cuando el imputado de un delito queda libre de culpa y cargo. Ahora, Oscar, te interrumpo. Digamos, ¿se puede pensar una suerte de reparación económica, principalmente para las víctimas de la inseguridad? Lo de violencia contra la mujer, a mí no me gusta utilizar el concepto género, porque, hay género humano, en todo caso, mujeres y hombres, es para otro debate. No es que sea machista, ni mucho menos, pero es para otro debate. Ahora, ¿no se puede pensar para las víctimas de delitos de inseguridad, y que aquí en Rosario tenemos muchas, alguna suerte de reparación económica? Y salvando distancias, a algunos quizás no le guste esto, pero durante el proceso de reorganización nacional, autodenominado proceso de reorganización nacional, el último gobierno militar, se procedió de forma horrenda, se reprimió por parte del Estado a la población, ¿no? A buena parte de la población. Varios de esos damnificados, de los deudos y algunos vivos que quedaron, están cobrando o cobraron pensiones. De alguna manera lo de la inseguridad tiene que ver con un Estado que estuvo ausente por una u otra razón, porque no pudo satisfacer necesidades económicas, de hábitat, de lo que fuere, pero estuvo ausente de un Estado. De hecho, los analistas hablan de que cuando avanza el narcotráfico es porque el Estado está ausente. ¿No se puede pensar por parte de los Estados, en este caso del Estado provincial, una suerte de reparación económica para las víctimas del delito? Sí,
sí, incluso ha sido planteado en la audiencia. Obviamente que no puede ser en todos los delitos, pero sí en los delitos más graves, por ejemplo en el caso de homicidio, justamente lo planteó el doctor Rollero de la asociación muy reconocida, ¿no?, de Usina de Justicia, y eventualmente eso no significa que el Estado se haga cargo de las consecuencias dañosas, digamos, cuando hay un responsable, un homicida, ¿no? Pero sí que pueda garantizar esa indemnización y después repetir contra el autor. Eso también se ha establecido. El mismo doctor Rollero nos brindó su asesoramiento respecto de que la ley, cláusula que nosotros vamos a incorporar, que pueda ser analizada después del funcionamiento de un determinado tiempo para que podamos ver cómo funciona y eventualmente podamos corregir esa situación. Y otro tema, por tanto te digo que sí, pero otro tema incluso que también las víctimas han reclamado y que seguramente va a estar en el texto, bueno, es la necesidad de construir empatía. Y vos decías, así como con la violencia de la mujer, por ejemplo, es muy importante la ley Micaela para concientizarnos respecto de lo que está sucediendo en materia de violencia de género. También nosotros pensamos en la necesidad de que la ley contemple la formación en cuanto a los derechos y garantías de las víctimas en los funcionarios públicos actuantes, tanto del Ministerio de Seguridad como en el Ministerio de Gobierno, como también en los ámbitos del Poder Judicial, en el ámbito de la Defensoría, del Ministerio Público, incluso de la legislatura, porque como bien decía justamente un presidente de Cámara, ¿no?, penal, decía, es muy importante que los funcionarios entiendan que la víctima está ahí, no porque ha querido, sino porque está reclamando justamente el servicio que nosotros debemos brindar. Claro. Sí, queda claro. Te cambio de tema. Publicamos un artículo en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com, tuyo, durante el fin de semana, que tiene que ver con el aumento de tarifas. Se llama el aumento de tarifas no puede superar el aumento de salarios. ¿Qué se puede decir al respecto en un momento donde, bueno, suben los impuestos, suben los precios, subió el GNC 30% el 1 de mayo, una picardía? ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, yo participé de las audiencias públicas que se hicieron respecto del aumento de tarifas en la EPE, y planteé claramente ahí que digamos, no pueden aumentar las tarifas más allá del incremento de los salarios. Incluso yo tengo presentado una iniciativa legislativa que lo establece no solamente para la energía, sino también para el agua potable, y debería ser por tramo en función justamente de los incrementos que va dando el gobierno provincial. Sin ánimo de señalar a nadie, uno de los motivos por los cuales estamos como estamos es por lo que sucedió en los últimos 4 años, donde, digamos, el salario en términos reales cayó en la Argentina de aproximadamente más de $500 a apenas $200, 200 y pico de dólares, pasando Argentina de ser el país de toda Latinoamérica que tenía los mejores salarios a ser casi el último, digamos, solamente superamos los salarios de Venezuela, y eso pasó los últimos 4 años. Por varias razones. Primero, por el aumento de los precios de la canasta básica y el desacople, digamos, de esos incrementos en relación con el salario, es decir, los salarios siempre iban detrás de los precios, y por el incremento indiscriminado de tarifas. Yo recordaba justamente en la audiencia que, por ejemplo, en diciembre de 2017, mientras el salario aumentó un 20%, las tarifas aumentaron un 170%. Y cuando la economía justamente supera un determinado nivel de proceso inflacionario, que es en el que estamos ahora, digamos, donde ya pasamos el 25% anual, hay una máxima que, digamos, justamente la inflación genera una dispersión de precios, donde justamente
no hay precios de referencia. Para explicarle un poco al que nos está escuchando, hoy yo te aseguro que hay negocios en Rosario donde se vende un producto al doble que en otro negocio, porque no hay precio de referencia y no sabemos cuánto valen las cosas. Entonces las tarifas se convierten en una herramienta justamente o en un precio de referencia que si la aumentamos más allá de los salarios se convierte en una herramienta de inflación. Por eso, en función de la situación económica en que estamos, en función de, digamos, la crisis que por la que estamos atravesando en el COVID, y obviamente en función de esta cuestión de no ser justamente el Estado el que aliente la inflación, nosotros planteábamos justamente que no pueden incrementarse. Reconocerle al Estado provincial que hace 26 meses que la luz no aumenta. ¿Es un error, concretamente, Oscar, el último aumento de la EPE? ¿Es un error o no? ¿Por parte del gobierno de Perotti? El gobernador ahora tendrá, en realidad la ministra de Obras Públicas, tendrá que decidir si da lugar al pedido de aumento de la empresa. Yo he charlado con la ministra, yo creo que va a haber racionalidad, así lo espero, porque incluso esto también se está debatiendo a nivel nacional. Juro que cuando nosotros lo planteamos en Santa Fe, toda esta situación que se disparó a nivel nacional todavía no se había planteado, pero... Recuerdo, Oscar, año 2013, el extinto diputado Mario Lacaba, de justicialismo también, había propuesto la creación de un ente regulador de la EPE, ¿no? Al estilo del ENRES. Después quedó la nada. ¿Serviría revitalizar esa iniciativa o no? Sí. Mirá, yo tengo presentado una iniciativa... Pregunto, digo, ¿no? Porque si no, uno entiende que los trabajadores deben ganar bien. Aquí Alberto Boto, justamente en este programa, secretario general de Luz y Fuerza de Rosario, dijo que, bueno, no queda otra alternativa para que se paguen sueldos. Está bien, está muy bien. Ahora, siempre el jamón del medio termina siendo el usuario, parece. Sí, por eso yo justamente estoy diciendo, nadie está, decía en el recinto, porque también a veces la oposición que aumentó tanto las tarifas, por ahí plantea el congelamiento, y ya venimos de 26 meses de congelamiento. Nosotros decimos ni con dos pelucas ni pelado, digamos, en medida que el salario el salario vaya aumentando, la gente podrá ir pagando las tarifas, y eso establece un marco racional, digamos, donde justamente los trabajadores que pueden prever. Y sí, yo coincido con vos. Es más, yo he presentado una iniciativa que incluso hizo referencia al gobernador, lo cual es bueno, ojalá podamos lograrlo, de un organismo de control de los servicios públicos, que incluya la EPE, que incluya el agua, y que incluya todos aquellos servicios que preste el gobierno de la provincia, eventualmente si ahora con el decreto brinda servicios de internet, ¿no? Con la decisión del gobierno de brindar servicios de internet. No es algo inédito lo que planteó Lacaba, tiene antecedentes en el gobierno de José Manuel de la Sota, claro. y funciona en Córdoba, que yo, digamos, lo tengo que citar porque he sido amigo de José y la verdad que ha sido un estadista no suficientemente valorado en vida, tal vez sí ahora después de su desaparición física, pero claro, Córdoba lo tiene, la provincia de Santa Fe en materia de energía eléctrica no tiene un organismo de control, y como decía Perón, ¿no? Es decir, los hombres son buenos, pero son mejores. Sí, queda claro. Gracias por el contacto, Oscar, esta mañana. Bueno, Antonio, un gusto enorme dialogar contigo y un saludo enorme y afectuoso a cada oyente. Adiós.